Buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente y comentarles que en esta ocasión queremos referirnos a una de las producciones que tiene el Instituto de Investigaciones en Neurodesarrollo en San Francisco Javier, y es la colección Infancias. Así se denomina esta colección de volúmenes que están referidos a la problemática de la discapacidad. En esta ocasión, a referirnos el imaginario sobre los cuerpos y las violencias que se ejercen en torno de la discapacidad. Para poder encaminar nuestro curso hacia lo que es tanto la explicación de la problemática, el objetivo, la determinación de los métodos y desde luego el marco teórico desde donde va a partir un autor, queremos ejemplificar los artículos ubicados en las páginas 85 y también 105. El primero de una autora que para el instituto es una persona muy apreciada, Carolina Ferrante, de la Universidad de Quilmes, del país vecino de la Argentina, quien con un trabajo sobre modelo social, una mirada sociológica significativa para la investigación en discapacidad en América Latina, pues nos presenta un artículo no solamente de revisión, sino también que entreteje aspectos desde la perspectiva de la autora, como un posicionamiento político, ideológico, científico, social frente a la problemática de la discapacidad. Vamos a leer juntos el resumen para que luego los convoque a que puedan dar una lectura completa de este artículo que seguramente puede orientar muy bien a la temática que ustedes tienen que desarrollar, no solamente en el marco de su proceso formativo, sino también como parte del trabajo final. En la actualidad, dice ella, en el ámbito experto existe un consenso en reconocer que la discapacidad es una cuestión social. Para muchos de los que están escuchando esto, seguramente la discapacidad es la presencia de alguna minusvalía, disminución en la funcionalidad de cualquier parte de los segmentos del cuerpo. Por ejemplo, según la definición de la OMS, la discapacidad sería más bien una cuestión, digamos, biológica asociada al cuerpo de la persona o de pronto a la capacidad intelectiva del sujeto. Sin embargo, Carolina acá está partiendo de un marco de teorías desde la sociología de la discapacidad, porque nos dice la discapacidad es una cuestión social. Los principios de esta afirmación son brindados por los Disability Studies, que fundan el modelo social de la discapacidad en el mundo anglosajón en los años 70. Entonces nos está refiriendo a este marco teórico desde los Disability Studies, que están sosteniendo que la discapacidad es una cuestión social. En América Latina, tanto la afirmación respecto al carácter social de la discapacidad como la alusión al modelo social de la discapacidad han permeado las esferas médicas, normativas, políticas y de la sociedad civil, ¿no? O sea, han empezado ya a incorporar estos preceptos. Sin embargo, dice ella, la extensión de este uso no siempre ha sido consistente. Este artículo, partiendo de una revisión del estado de la cuestión, como verán, pormenoriza en qué consiste la mirada sociológica propuesta desde el modelo social para comprender la discapacidad y lo confronta con los usos que ha habilitado. Asimismo, reseña visiones y revisiones, aportes recientes de este modelo relevante para los estudios críticos en la discapacidad en América Latina y poco atendidos. A través de este análisis, que es un artículo de revisión, se rescata el papel significativo que la aplicación de este peculiar punto de vista puede tener en la promoción de los derechos humanos. Segundo elemento importante dentro de su marco teórico son los derechos humanos de las personas con discapacidad a nivel regional. Entonces, si revisamos un poco, nos está desde una lectura más crítica hermenéutica, está partiendo de un marco teórico no habitual, no desde el modelo normotipo de la salud, ¿no es cierto?, de la perspectiva biologicista o biomédica, sino que se está trasladando un marco de teorías desde los Disability Studies que nos están planteando el modelo social más bien de la discapacidad. En ese sentido, podríamos decir que además el artículo dice, partiendo de una revisión que consiste en una mirada sociológica propuesta desde el modelo social para comprender la discapacidad y los confronta con los usos que ha habilitado.
Entonces nos está planteando ahí el problema y su preocupación en este artículo, ¿no? Luego de leer el artículo, pues seguramente les será muchísimo más fácil comprender las conclusiones y a manera de conclusiones como ella finaliza, ¿no? Ella finaliza, por ejemplo, con algunos aspectos que podemos citar. Dice, entre estos aspectos se puede realizar una contribución a través de estudios que apunten a generar diagnósticos contextualizados sociohistóricamente. Esa es una de sus aportaciones. Dice que sería importante hacer análisis relacionales que reconstruyan empírica y teóricamente los significados de discapacidad o deficiencia, ¿no? Estudios que recuperen y problematicen la singularidad de los hechos a partir justamente de metodologías más biográficas. En suma, termina diciendo, el modelo social como mirada sociológica puede generar conocimiento capaz de exigir respeto a las personas con discapacidad y luchar por su emancipación, ya que al principio su objetivo era posicionar conceptos y posturas desde los derechos humanos. Pues eso nos está planteando, que las personas con discapacidad puedan luchar por su emancipación al evidenciar que la raíz de la exclusión no se halla en los individuos, ¿no?, sino en una sociedad injusta que es visibilizada acotadamente y no de un modo abstracto. Este aspecto, la mirada sociológica, moviliza también la esperanza y el deseo de construir una sociedad más justa, no solo para las personas con discapacidad, sino para todos sus miembros. En ese sentido, en estos 4 últimos puntos, ella está cumpliendo con el objetivo cuando dice que su análisis está dirigido a contribuir justamente la claridad de lo que significa el modelo social y qué cosas se han abordado, ¿no es cierto? Y en este caso, qué cosas no. Y de ahí es que propone la realización de diagnósticos contextualizados, análisis relacionales, estudios que recuperen y problematicen la singularidad, que son los aportes que puede hacernos esta autora. Entonces, este puede muy bien convertirse en un modelo para que ustedes puedan trabajarlo en esto que pedimos como evaluación final del curso, ¿no? Vamos a pasar ahora a otro artículo que está escrito por Andrea Gutiérrez, Nuria Martín Arroyo de la Universidad Autónoma de Barcelona en España, que lo que plantean es el papel de los catálogos de los juguetes en la construcción de los estereotipos de género, ¿no? Estas 2 autoras plantean que los juguetes son una herramienta fundamental para la transmisión de los valores y costumbres de una sociedad. Nos están introduciendo al tema, por lo que componen un factor muy influyente en el aprendizaje de estereotipos y roles de género, que a veces ingenuamente les compramos un juguete a nuestros hijos para que se distraigan. Pero ellos nos están manifestando, estas 2 autoras, que componen un factor para aprendizaje de estereotipos y los roles de género que van a jugar el día de mañana. Actualmente, las compañías de juguetes, dice, continúan utilizando imágenes estereotipadas en la publicidad de sus productos. Y esto se acentúa en las fechas próximas a la Navidad, cuando los establecimientos elaboran catálogos que llegan a las casas de la mayoría de los niños y niñas, y en este trabajo se realiza el análisis de 4 catálogos de juguetes de España y el Reino Unido. Entonces nos está planteando un estudio internacional entre 2 naciones, ¿no es cierto?, alrededor de análisis documental de los catálogos de los juguetes que ofrece el Corte Inglés, esta tienda europea. De su estudio se desprenden que aunque se está trabajando a favor de la paridad en la representación de género, en la publicación de los juguetes infantiles aún persisten diferencias generalizadas. Por ejemplo, en la sección figuras de acción persiste la presencia de personajes masculinos, ¿no?, el héroe, de manera mayoritaria. Sin embargo, en la sección de muñecas aparece fundamentalmente personajes femeninos, es decir, la reproducción del rol de doméstico de las mujeres y la crianza encargada además a la crianza de los hijos. Este artículo es bastante controversial, parte además desde una teoría del feminismo, lógicamente, como pueden advertir. Entonces nos está planteando un estudio en el cual hay una metodología, después de que hace la definición de su marco teórico, por ejemplo acá,
cuando dice definición y elementos que constituyen el género y su dimensión psicológica. O sea que está, digamos, aportando a la teoría de género y a explicar cómo, aunque las políticas públicas hoy en día nos están hablando de la paridad, se siguen manteniendo algunas teorías biologicistas y algunas teorías de reproducción social del papel de cuidadora de la mujer y del papel que porta el poder en el caso del hombre, ¿no? Entonces vamos a leer un poquito qué nos plantea en la metodología para que ustedes puedan diferenciar lo que es un artículo, en este caso original, en el cual se ha hecho el recojo de datos a partir de los catálogos de las tiendas del Corte Inglés, la Británica y Argos. Dice que se lleva adelante un análisis de contenido desde la perspectiva de género a nivel cuantitativo. Se cuenta principalmente el sexo de la persona que aparece representando al juguete y el tipo de juguete que se trata. Esas son llamadas las variables o las categorías de estudio, ¿no? A nivel cuantitativo, se estudia 478 juguetes extraídos de 4 catálogos en las campañas de Navidad de 2016-2017. Este estudio es muy interesante porque seguro que le aporta mucho a las tiendas de la Española, el Corte Inglés y la Británica, que seguramente a partir de la lectura de este estudio habrán repensado en sus catálogos porque han sido un tanto cuestionados y criticados en este estudio y por los lectores que hemos accedido a ellas, ¿no? Entonces podrán ver que se hacen categorías acá agrupadas sobre ruedas, casitas, manualidades, acción y aventura, deporte y música y otros varios que engloban disfraces, material escolar o decorativos, por ejemplo, ¿no? En esta investigación ingresan 58 niños, 38 niñas que son parte de la muestra y que en todo caso van asumiendo, como verán, un análisis documental de los catálogos que ofrecen las tiendas y cómo los carros, las motocicletas y todos los artículos que en este caso implican un juego más dinámico están enfocados a los hombres, ¿no? Y cómo, por ejemplo, el cuidado del bebé, la cocinita, etcétera, están encomendados a las mujeres. Miren, en este estudio el trabajo sobre todo de campo ha estado muy orientado a poder recoger de un análisis documental fotográfico los datos en lugar de preguntar, por ejemplo, a las mamás qué tipo de juguetes les compran y qué sé yo, ¿no? Las conclusiones de esta investigación también las dejo para que ustedes las puedan consultar, solamente me voy a abocar a la última. Es necesario que las marcas se hagan eco de su responsabilidad como transmisoras de valores y referentes en los menores a la hora de romper estereotipos y promover la igualdad. Del mismo modo, los padres y madres tienen el reto de adquirir juguetes en base al gusto de los menores y a su potencial educativo lúdico sin que el sexo tenga relevancia. Este es un artículo muy interesante que, aunque está leído desde la teoría de género, también podría haber sido, por ejemplo, desde un marco teórico en el cual la problemática sea cómo se elige un juguete. Es decir, si este contribuye, por ejemplo, de 0 a 2 años a las capacidades sensorio-motrices. O si económicamente, por ejemplo, este estudio, los niños del área periférica de la ciudad o rural y los del área central, cómo eligen los juguetes para sus niños, si estimulan más a la memoria, a las capacidades psicomotrices, a la atención, a la interacción social o a otro tipo de valores, ¿no? Que podría habérselo hecho no con un análisis documental, sino con entrevistas a los padres o de repente con observación del tipo de juguetes a partir de una muestra determinada. Bien, poco a poco así iremos compartiendo cortos respecto al análisis de esta colección de artículos con participación de colegas de fuera y dentro del país, lo que ha enriquecido justamente esa lectura y les sugiero que puedan darle una revisada para que el día 23 de este mes, el día viernes, podamos compartir alrededor de esta lectura que van a realizar algunas inquietudes o preguntas u observaciones que tengan al texto. Gracias por su atención y bueno, desearles una buena semana de trabajo.